En este video conoceremos las ocasiones en las que el pueblo de Israel defendió la tierra prometida. En la Biblia emergen capítulos fundamentales que delinean la compleja relación entre la fe, la obediencia y la intervención divina. Estos eventos trascendentales, plasmados en las escrituras sagradas, además de describir las gestas militares del antiguo Israel, también revelan la profundidad de su conexión con Dios. Desde los asombrosos relatos de la caída de Jericó hasta las luchas en defensa de la tierra prometida contra adversarios como los filisteos y los amalecitas, estas narrativas resaltan momentos cruciales en los que la fe del pueblo de Dios se puso a prueba en el campo de batalla, y la promesa divina de un hogar eterno se afianzó en la historia de la salvación. La conquista de Jericó, narrada en el libro de Josué en la Biblia, es uno de los relatos más destacados que marca el cumplimiento de las promesas de Dios con respecto a la tierra prometida para el pueblo de Israel. Este evento clave no solo tiene importancia histórica, sino que también lleva consigo una carga teológica y espiritual significativa. Antes de adentrarnos en la narrativa específica de la conquista de Jericó, es importante comprender el contexto histórico que rodea a este acontecimiento. El pueblo de Israel había experimentado un largo viaje desde la esclavitud en Egipto, liderado por Moisés. Tras décadas de peregrinación en el desierto, se encontraron al borde de la tierra prometida, un lugar que Dios les había prometido como herencia. Sin embargo, debido a la falta de fe y obediencia en algunas instancias durante su travesía en el desierto, la generación que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida. En cambio, fue Josué, el sucesor de Moisés, quien lideró a la nueva generación a través del río Jordán hacia la tierra que fluía con leche y miel, según las palabras de Dios. El relato comienza con la entrada triunfal de los israelitas en la tierra prometida. Cruzan el río Jordán de manera milagrosa, de manera similar a como el Mar Rojo se dividió durante la liberación de Egipto. Este evento simboliza la transición de un estado errante a la posesión de la tierra prometida por Dios. Una vez que entraron en la tierra, la primera gran ciudad que enfrentaron fue Jericó. Jericó era una ciudad fortificada y estratégicamente importante, pero Dios le dijo a Josué que la ciudad sería entregada en manos de Israel. Aquí es donde ocurre uno de los eventos más famosos de la Biblia, la caída de los muros de Jericó. El relato en el libro de Josué, capítulos 5 y 6, describe el plan divino para la conquista de Jericó. El pueblo de Israel debía marchar alrededor de las murallas de la ciudad durante 6 días, llevando el arca del pacto y 7 sacerdotes que tocaban trompetas. El 7º día, debían dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, y al sonido de las trompetas y un grito, los muros de Jericó se derrumbarían. Este método poco convencional de asedio no solo era militarmente efectivo, sino que también demostraba la dependencia total de los israelitas en la dirección divina. El 7º día, cuando siguieron las instrucciones divinas, los muros de Jericó cayeron y la ciudad fue conquistada. La caída de los muros de Jericó es comúnmente interpretada como un acto milagroso de intervención divina. Este evento resalta la idea de que la victoria no se logró por la fuerza humana, sino por la obediencia y la fe en las promesas de Dios. La historia de Jericó se convierte en un recordatorio poderoso de la fidelidad divina y de cómo Dios cumple sus promesas incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Más allá del aspecto histórico, el relato de la conquista de Jericó tiene profundas implicaciones teológicas y simbólicas. Jericó representa los obstáculos y desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Los muros caídos simbolizan la liberación y la victoria que Dios brinda a aquellos que confían en Él y siguen sus caminos. Además, el arca del pacto, que estaba presente durante la marcha alrededor de Jericó, representa la presencia divina en la vida del pueblo de Israel.
Este símbolo de la presencia de Dios enfatiza que la victoria no es simplemente militar, sino espiritual, y que la conquista de la tierra prometida es un acto de la gracia y el poder divinos. Este relato tiene relevancia para la vida cristiana actual. Se convierte en una exhortación a confiar en Dios incluso cuando los desafíos parecen insuperables. La conquista de Jericó ilustra que la fe y la obediencia son fundamentales para experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Asimismo, nos anima a depender de la dirección divina además de confiar en nuestras propias fuerzas. La conquista de Jericó es un episodio fundamental en la historia bíblica que encapsula la relación única entre Dios y su pueblo elegido. Más allá de ser un relato histórico, es una lección profunda sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. La caída de los muros de Jericó es un testimonio de la fidelidad divina y el cumplimiento de las promesas, marcando un hito en la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Este relato continúa siendo fuente de inspiración y enseñanza para aquellos que buscan comprender la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. La conquista de la tierra prometida en el libro de Josué, un relato épico de fe y conquista divina. La historia de la conquista de la tierra prometida, narrada en el libro de Josué en la Biblia, es un relato épico que resalta la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel y la importancia de la obediencia en la realización de las promesas divinas. Uno de los episodios más significativos en esta narrativa es la batalla de Ai. Después de la travesía por el desierto, liderados por Josué, sucesor de Moisés, los israelitas estaban listos para ingresar y reclamar la tierra prometida. Jericó fue la primera ciudad en su camino, y a través de un acto milagroso, las murallas de Jericó cayeron, lo que fortaleció la fe del pueblo en la guía divina. Sin embargo, la victoria en Jericó fue seguida por la derrota en Ai. La razón detrás de este revés fue la desobediencia de un hombre llamado Acán, quien tomó cosas consagradas que debían ser destruidas según las instrucciones divinas. Esta desobediencia resultó en la ira de Dios sobre el pueblo. Josué, guiado por la revelación divina, identificó y trató con el pecado de Acán, restableciendo así la conexión con Dios. Este episodio destaca la importancia de la obediencia y la santidad en la realización de los propósitos divinos. Después de purificar al pueblo, Josué dirigió un segundo asedio a Ai, esta vez siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra. La estrategia y la obediencia se unieron en este asedio. Los israelitas atrajeron a los habitantes de Ai fuera de la ciudad, mientras un grupo se infiltró y prendió fuego a la ciudad. La victoria en Ai marcó la restauración de la confianza de los israelitas y demostró que, a pesar de los desafíos y las derrotas, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos eran fundamentales para experimentar su favor. Esta historia enriquece la comprensión espiritual de los lectores de la Biblia. Ofrece lecciones sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios incluso en medio de las adversidades. También destaca cómo la desobediencia y el pecado pueden obstruir la bendición divina y cómo el arrepentimiento y la purificación son esenciales para restaurar la comunión con Dios. La victoria en Ai fue solo el comienzo de la conquista de la tierra prometida. A medida que los israelitas avanzaban, enfrentaron desafíos diversos, pero cada victoria y derrota contribuía al cumplimiento del plan divino. La narrativa en Josué sigue detallando las campañas militares y las divisiones de tierras entre las tribus de Israel. En el monte Ebal y el monte Gerizim, Josué renovó la alianza con Dios y recordó al pueblo las bendiciones y maldiciones asociadas con la obediencia y la desobediencia. Este acto simboliza la importancia de vivir en armonía con los mandamientos divinos y la necesidad de mantener una relación constante con Dios en todas las circunstancias.
Mientras los israelitas avanzaban, los habitantes de Gabaón idearon un plan astuto para evitar la destrucción. Se hicieron pasar por viajeros de tierras lejanas y engañaron a los líderes de Israel para que hicieran un pacto de paz con ellos. Cuando se reveló su verdadera identidad, la ira del pueblo se desató, pero Josué, respetando el pacto, protegió a los gabaonitas, enseñando así la importancia de la integridad y la fidelidad incluso en circunstancias difíciles. A lo largo del relato en Josué, se encuentran numerosas batallas y conflictos que los israelitas enfrentaron mientras buscaban poseer completamente la tierra. Cada uno de estos eventos resalta la importancia de depender de Dios y seguir sus instrucciones para la victoria. Con el tiempo, la tierra fue distribuida entre las tribus de Israel. Este proceso fue guiado por la sabiduría divina y la dirección de Josué. Cada tribu recibió su herencia, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham siglos antes. A pesar de las victorias y el favor divino, el libro de Josué también señala un patrón de apostasía en el pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué y la generación que lo acompañó, surgió una nueva generación que desconocía las obras de Dios. Esto llevó a un ciclo de apostasía, juicio divino, arrepentimiento y liberación, evidenciando la fragilidad humana y la necesidad continua de la gracia de Dios. A lo largo de la narrativa, Josué insta repetidamente al pueblo a ser leales a Dios y a no mezclar su adoración con las prácticas de las naciones vecinas. Este llamado refleja la importancia de la pureza espiritual y la necesidad de mantener una fe inquebrantable en el único Dios verdadero. En el capítulo 2 de Josué, se presenta la historia de Rahab, una prostituta en Jericó. A pesar de su pasado, Rahab reconoció la grandeza de Dios y escondió a los espías israelitas, mostrando fe en el Dios de Israel. Su fe fue recompensada, y Rahab y su familia fueron salvadas cuando Jericó fue conquistada. Este episodio destaca la capacidad de Dios para transformar vidas y la importancia de la fe genuina, independientemente del trasfondo. La historia de la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué es un relato poderoso que abarca la fe, la obediencia, la gracia divina y la importancia de mantener una relación constante con Dios. Los episodios como la batalla de Ai, la distribución de tierras y los llamados a la lealtad destacan las lecciones espirituales y morales que los lectores pueden extraer de este relato bíblico. Este periodo en la historia de Israel es fundamental para comprender las promesas divinas, la importancia de la fidelidad y el llamado a vivir una vida consagrada a Dios. La narrativa continúa resonando a lo largo de los siglos como un recordatorio de la soberanía de Dios y su compromiso de cumplir sus promesas a aquellos que confían en Él. Las batallas en la conquista de Canaán, libro de Josué. El libro de Josué, que sigue al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento de la Biblia, narra la historia de la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo y dirigió al pueblo en la conquista de Canaán. Esta conquista fue un cumplimiento directo de las promesas divinas hechas a Abraham siglos antes. La primera gran batalla fue la toma de Jericó. Según el relato bíblico, las murallas de Jericó cayeron después de que los sacerdotes dieran vueltas alrededor de la ciudad llevando el arca de la alianza durante 7 días. Esta victoria destacada estableció la creencia de que Dios estaba verdaderamente con los israelitas en su empresa. Otro evento significativo fue la derrota en Ai, que inicialmente resultó en una derrota para Israel debido a la desobediencia de un hombre llamado Acán. Después de corregir la desobediencia, los israelitas pudieron conquistar Ai. A lo largo del libro de Josué, se relatan diversas batallas y conquistas en la tierra prometida, donde el pueblo de Israel luchó para poseer la tierra que Dios les había prometido. Las tribus de Israel, bajo la dirección estratégica de Josué,
enfrentaron a numerosos pueblos cananeos en su viaje hacia la consolidación del territorio prometido por Dios. Uno de los eventos notables en la conquista de Canaán fue la astucia de los gabaonitas. Al darse cuenta de que los israelitas estaban conquistando las ciudades circundantes, los habitantes de Gabaón decidieron engañar a Josué haciéndole creer que venían de una tierra lejana y buscaban hacer un pacto. Josué, sin buscar la guía de Dios, hizo un pacto con ellos. Más tarde, cuando descubrió el engaño, Josué cumplió su juramento de no destruirlos, pero los hizo servir en roles humildes. Las batallas en la conquista de Canaán fueron numerosas e incluyeron enfrentamientos contra reyes y coaliciones enteras de ciudades. Josué lideró a los israelitas en campañas militares en lugares como Jerusalén, Hebrón y Jarmut, consolidando gradualmente el control israelita sobre la tierra. Aunque el libro de Josué describe estas conquistas en términos militares, también resalta la importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad a su pacto. Las ciudades conquistadas fueron asignadas a las tribus de Israel como herencia según las indicaciones de Dios. Esto no solo fue una conquista física sino también una afirmación espiritual de la soberanía de Dios sobre la tierra y su fidelidad a sus promesas. Después de la muerte de Josué, el período de los jueces comenzó. Durante esta época, Israel experimentó un ciclo repetitivo de apostasía, opresión extranjera, arrepentimiento y liberación a través de jueces levantados por Dios. En estas situaciones, los jueces no solo lideraron al pueblo en asuntos espirituales, sino también en la defensa militar de la tierra. El libro de los jueces relata numerosas batallas y conflictos que enfrentó el pueblo de Israel. Debido a su desobediencia y abandono de la adoración a Dios, a menudo se encontraron oprimidos por naciones vecinas. Cuando el pueblo clamaba a Dios, Él levantaba jueces como Gedeón, Débora y Sansón para liderar la liberación y defensa de la tierra. Gedeón es uno de los jueces más destacados en este periodo. Cuando los madianitas oprimieron a Israel, Gedeón fue llamado por Dios para liderar la resistencia. A pesar de la incredulidad inicial de Gedeón, Dios demostró su poder al derrotar a los madianitas con un pequeño ejército de 300 hombres, destacando que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Otro relato notable es la historia de Débora y Barak. Debido a la opresión de Sísara, un comandante cananeo, Débora, una profetisa y jueza, llamó a Barak para liderar el ejército de Israel. A pesar de las dudas de Barak, lograron una victoria sorprendente, y Sísara fue derrotado por Jael, una mujer israelita. Estos relatos subrayan la importancia de la confianza en Dios y la obediencia a su llamado, así como la intervención divina en la defensa de la tierra prometida. El juez Sansón es conocido por sus extraordinarias hazañas de fuerza, pero también desempeñó un papel crucial en la resistencia contra los filisteos. Aunque sus elecciones personales fueron problemáticas, su última acción, derribando el templo filisteo, resultó en la muerte de muchos filisteos y en la liberación temporal de Israel. Estos relatos en el libro de los jueces ilustran la interconexión entre la fidelidad espiritual y la seguridad física de la tierra prometida. La desobediencia espiritual a menudo llevó a la opresión extranjera, mientras que el arrepentimiento y la obediencia resultaron en liberación y seguridad. Después de la era de los jueces, Israel experimentó una transición hacia un estado monárquico con el establecimiento del Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón. David, conocido como el hombre según el corazón de Dios, llevó a Israel a una era de estabilidad y expansión. Sus campañas militares fueron significativas en la consolidación del reino y la defensa de la tierra. Derrotó a los filisteos, consolidó Jerusalén como la capital y extendió las fronteras de Israel.
Uno de los eventos más destacados fue la derrota del gigante Goliat, que simbolizó la confianza en Dios en lugar de depender de la fuerza humana. David también enfrentó desafíos internos, incluida la rebelión de su propio hijo Absalón, pero la mano de Dios siempre estuvo con él. El reinado de Salomón, hijo de David, marcó otro periodo de paz y prosperidad. Aunque no estuvo directamente vinculado a la guerra, la construcción del templo en Jerusalén bajo Salomón fue un testimonio de la presencia de Dios en la tierra prometida. El templo se convirtió en el centro espiritual y simbolizó la estabilidad del reino. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en Israel del norte, con 10 tribus, y Judá del sur, con 2 tribus. Esta división eventualmente condujo a la caída de ambos reinos debido a la desobediencia y la idolatría. A lo largo de la historia de Israel, los profetas jugaron un papel crucial en recordar al pueblo su compromiso con Dios y advertir contra la desobediencia. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel pronunciaron juicios contra Israel y Judá debido a su infidelidad. Estas profecías a menudo incluían advertencias sobre la pérdida de la tierra prometida si persistían en la desobediencia. La conquista de la tierra y la defensa contra las amenazas externas eran inseparables de la relación espiritual de Israel con Dios. La pérdida de la tierra prometida en ocasiones posteriores se interpretó a menudo como un castigo divino por la infidelidad del pueblo. En la Biblia, la conquista y la defensa de la tierra prometida están entrelazadas con la fidelidad de Israel a Dios. Desde las batallas dirigidas por Josué hasta las campañas de David y las advertencias de los profetas, la seguridad de la tierra estaba intrínsecamente vinculada a la obediencia y la devoción al pacto divino. Aunque hubo momentos de victoria y prosperidad, también hubo periodos de opresión y pérdida debido a la desobediencia. En última instancia, la historia de Israel ilustra la interdependencia entre la seguridad terrenal y la fidelidad espiritual. La promesa de la tierra prometida era un regalo divino condicionado por la lealtad del pueblo a Dios. Los jueces y la defensa de Israel. El período de los jueces es una fase significativa en la historia de Israel. Después de la muerte de Josué, el liderazgo de Israel no estuvo centralizado bajo un solo líder, sino que se distribuyó entre los jueces que Dios levantó en momentos específicos para liberar a Israel de la opresión extranjera. Cada juez desempeñó un papel crucial en la defensa de la tierra prometida. Algunos de los jueces más destacados incluyen: Gedeón fue llamado por Dios para liderar a Israel contra los madianitas. Aunque inicialmente dudó de su capacidad, Dios fortaleció a Gedeón y lo usó para derrotar al enemigo con un pequeño grupo de soldados seleccionados por su fidelidad y valentía. Este episodio destaca la importancia de confiar en Dios incluso en circunstancias aparentemente desfavorables. Débora, una profetisa y jueza, junto con el líder militar Barak, llevó a Israel a la victoria contra el general cananeo Sísara. Este evento se caracteriza por la participación inusual de Jael, una mujer, que desempeñó un papel crucial al derrotar a Sísara. La historia resalta la importancia de la obediencia y la colaboración en la defensa de la tierra prometida. Jefté fue llamado para liderar a Israel contra los amonitas. Su voto precipitado ante Dios, en el cual prometió sacrificar lo primero que saliera de su casa si tenía éxito en la batalla, resultó en una tragedia personal cuando su propia hija fue la primera en salir. Aunque esta historia plantea cuestionamientos éticos, muestra la complejidad de las decisiones humanas y las consecuencias inesperadas en medio de la defensa de la tierra prometida. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, se destacó en la lucha contra los filisteos, quienes oprimían a Israel en ese momento. Su historia incluye episodios notables como el incidente con Dalila, que revela la vulnerabilidad incluso de los líderes más fuertes cuando se apartan de la voluntad de Dios.
A pesar de sus propias debilidades, Sansón fue instrumental en la liberación de Israel. A lo largo de las historias de los jueces, la dependencia en Dios es un tema recurrente. Los líderes y el pueblo de Israel aprenden que la verdadera fuerza proviene de confiar en la guía y el poder de Dios. En muchos casos, la superioridad numérica o militar de los enemigos se supera a través de la intervención divina. La desobediencia a Dios a menudo resulta en consecuencias negativas. Tanto individualmente como colectivamente, las malas decisiones tienen ramificaciones significativas. Por ejemplo, el voto apresurado de Jefté tuvo consecuencias trágicas para su propia familia. En varias ocasiones, Dios usó a individuos inesperados o grupos marginados para llevar a cabo sus propósitos. Esto desafía las expectativas culturales de la época y resalta la soberanía de Dios en la elección de instrumentos para la defensa de la tierra prometida. La narrativa de la defensa de la tierra prometida tiene resonancias en el Nuevo Testamento, específicamente en la figura de Jesucristo como el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Jesús, a través de su muerte y resurrección, ofrece la verdadera liberación y salvación para todos, trascendiendo las limitaciones geográficas y étnicas asociadas con la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Los relatos de los jueces en la Biblia ofrecen una visión profunda de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios en la defensa de la tierra prometida. Estos eventos no solo proporcionan lecciones prácticas sobre la dependencia en Dios y las consecuencias de la desobediencia, sino que también establecen el escenario para la comprensión del plan redentor divino que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento subraya la continuidad del propósito divino a lo largo de la historia bíblica. Rey David y las guerras de Israel. La historia del rey David y las guerras de Israel es una narrativa rica y compleja que abarca varios libros del Antiguo Testamento de la Biblia, principalmente en Samuel y Crónicas. Este periodo es crucial en la historia de Israel, ya que marca la consolidación y expansión del reino bajo el liderazgo de David, a quien Dios escogió como su siervo y ungido. David, originario de Belén, fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel mientras aún era un joven pastor. Su historia militar comienza con el famoso enfrentamiento contra el gigante filisteo Goliat, donde David demostró su valentía y confianza en Dios al derrotar al poderoso enemigo con solo una honda y una piedra. Después de la derrota de Goliat, David se ganó el favor del rey Saúl, pero también enfrentó la envidia y la persecución por parte de éste. Eventualmente, tras la muerte de Saúl en la batalla de Gilboa, David ascendió al trono y se convirtió en el segundo rey de Israel. Su reinado fue caracterizado por una serie de guerras destinadas a consolidar y expandir el territorio de la tierra prometida. Entre las campañas militares más destacadas lideradas por David se encuentra la conquista de la ciudad de Jerusalén, que se convirtió en la capital de su reino. Este evento es significativo no solo desde el punto de vista militar, sino también porque David trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén, estableciendo así un centro religioso y espiritual para Israel. Otro conflicto crucial fue la guerra contra los filisteos, los tradicionales enemigos de Israel. David no solo derrotó a los filisteos en varias ocasiones, sino que también llevó el Arca de la Alianza a lugares estratégicos durante sus campañas, buscando la guía divina para el éxito militar. El reino de David alcanzó su máxima expansión territorial durante su reinado. La Escritura describe sus conquistas desde el río de Egipto hasta el Éufrates. La derrota de los enemigos circundantes y la consolidación de las fronteras de Israel fueron interpretadas por muchos como el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham de darle una tierra para sus descendientes. David no solo fue un líder militar astuto sino también un poeta y músico.
Sus salmos, que se encuentran en el libro de los Salmos en la Biblia, a menudo expresan sus emociones, su confianza en Dios y su comprensión de la importancia de vivir en obediencia a los mandamientos divinos. A pesar de sus éxitos militares, David no estuvo libre de desafíos internos y externos. Su relación con Betsabé y su papel en la muerte de Urías elitita fueron eventos que marcaron su reinado con controversia. Sin embargo, su arrepentimiento sincero y su búsqueda constante de Dios también se destacan como parte integral de su historia. En resumen, el reinado de David fue un periodo crucial en la historia de Israel, marcado por guerras, expansiones territoriales y un profundo compromiso religioso. Su liderazgo no solo consolidó la tierra prometida, sino que también sentó las bases para el esplendor del reino de Israel en los años siguientes. La historia de David y sus guerras continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión en la tradición judeocristiana. Las batallas de los reyes posteriores de Israel. Las batallas de los reyes posteriores de Israel han dejado una huella indeleble en la historia del antiguo pueblo. Estos conflictos, que abarcaron un periodo significativo, revelan no solo la complejidad de las luchas militares, sino también la intrincada relación entre la política, la religión y la seguridad en la región. A medida que examinamos estas batallas a lo largo de los siglos, desde los primeros reyes hasta los últimos monarcas, surge una narrativa fascinante que pone de manifiesto los desafíos únicos que enfrentaron y cómo influyeron en el destino de la nación. La historia de las batallas de los reyes posteriores comienza con los primeros monarcas de Israel, Saúl, David y Salomón. Estos líderes consolidaron el reino y enfrentaron amenazas externas e internas. Saúl, el primer rey, libró batallas contra los filisteos, un antiguo enemigo que representaba una amenaza constante para la seguridad del territorio. La famosa historia de David y Goliat es un testimonio de la valentía y la destreza militar que caracterizaron a estos primeros enfrentamientos. Con la muerte de Salomón, el reino se dividió en el norte, Israel, y el sur, Judá, lo que marcó el comienzo de un periodo tumultuoso. Las tensiones políticas y religiosas entre los reinos hermanos llevaron a numerosos conflictos armados. Las batallas entre Israel y Judá no solo ilustran la complejidad geopolítica de la región, sino que también resaltan las luchas internas que socavaron la estabilidad del pueblo elegido. A medida que avanzamos en el tiempo, observamos cómo los reyes posteriores se enfrentaron a desafíos únicos. Muchos de ellos lidiaron con la amenaza constante de los imperios vecinos, como Asiria y Babilonia. Sus estrategias militares y diplomáticas se convirtieron en elementos cruciales para la supervivencia de sus reinos. La caída de Samaria ante los asirios y la posterior destrucción de Jerusalén por los babilonios son eventos trascendentales que marcan el declive de los reinos de Israel y Judá. El exilio babilónico dejó una profunda huella en la psique del pueblo judío. Sin embargo, a medida que algunos regresaron a su tierra natal después del periodo de cautiverio, se enfrentaron a la tarea monumental de reconstruir tanto física como espiritualmente. Es en este contexto que surgieron líderes como Esdras y Nehemías, quienes, aunque no reyes en el sentido tradicional, desempeñaron un papel crucial en la restauración de la identidad nacional y la seguridad de la comunidad. El regreso a la tierra prometida no significó el fin de las luchas. Los reyes asmoneos y herodianos se encontraron en medio de las tensiones entre las potencias helenísticas y romanas. La revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, representa un episodio épico en la lucha por la independencia y la libertad religiosa. Sin embargo, la eventual intervención romana y la instauración de Herodes el Grande como rey pintan un panorama de complejidad política y militar. El tiempo de Jesucristo,
un periodo de ocupación romana, también presenció conflictos entre los judíos y las fuerzas imperiales. Aunque Jesús no fue un rey en el sentido político, su mensaje y su vida se desenvolvieron en un contexto de tensiones políticas y sociales. La crucifixión de Jesús y las posteriores revueltas judías contra Roma destacan la interconexión entre la esfera religiosa y la política en esta tumultuosa época. A medida que avanzamos en la historia, la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos marca un hito trágico en la narrativa judía. Este evento tuvo profundas implicaciones no solo para la religión, sino también para la identidad nacional y la seguridad del pueblo judío disperso. La diáspora judía llevó a la comunidad a enfrentarse a nuevas formas de desafíos. Los reyes judíos posteriores, a pesar de la ausencia de un Estado soberano, continuaron desempeñando roles importantes en la preservación de la identidad cultural y religiosa. La resistencia judía contra las persecuciones y las expulsiones a lo largo de la historia medieval refleja la tenacidad de un pueblo que, a pesar de las adversidades, persiste en mantener su herencia. En tiempos más recientes, la creación del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia judía. Los líderes de la nación recién formada se encontraron enfrentando guerras inmediatas contra los estados árabes vecinos, destacando la fragilidad inicial de la joven nación. Sin embargo, la victoria en la Guerra de la Independencia consolidó la posición de Israel en la región y estableció un precedente para futuros conflictos. Las décadas que siguieron vieron a Israel involucrado en una serie de conflictos, desde la Guerra de los 6 días hasta la Guerra del Yom Kippur. Estos enfrentamientos no solo tuvieron implicaciones militares, sino también políticas y sociales. La relación de Israel con sus vecinos, especialmente los palestinos, se convirtió en un tema central de las tensiones en la región. Los líderes israelíes posteriores se vieron obligados a equilibrar la seguridad nacional con las aspiraciones de paz. Los acuerdos de Oslo en la década de 1990 representaron un intento de lograr una solución negociada al conflicto israelí-palestino, pero las tensiones persistieron. Los líderes modernos, como Yitzhak Rabin y Shimon Peres, enfrentaron la difícil tarea de buscar la paz mientras protegían la seguridad de su nación. Las batallas de los reyes posteriores de Israel trazan una línea fascinante a lo largo de la historia, desde los tiempos antiguos hasta la era moderna. Estos conflictos no solo son relatos de estrategias militares, sino también de la complejidad de la política, la religión y la identidad en una región históricamente conflictiva. A lo largo de los siglos, los líderes de Israel han enfrentado desafíos diversos, desde las luchas contra enemigos externos hasta las tensiones internas, y cada episodio. Estos relatos también transmiten lecciones importantes sobre la importancia de la obediencia a Dios, la confianza en su guía y las consecuencias de la desobediencia. Además, muestran cómo líderes como Josué, Débora, Gedeón, David y Salomón jugaron roles clave en la historia de Israel, enfrentando desafíos militares y espirituales. A pesar de los momentos de victoria, la historia de Israel también incluye periodos de desobediencia, división y exilio. Sin embargo, la narrativa bíblica no termina con la caída de Jerusalén, sino que también destaca la posibilidad de restauración y regreso a la promesa de Dios. En última instancia, estos relatos no solo son parte de la historia de Israel, sino que también proporcionan enseñanzas atemporales sobre la importancia de la fe, la fidelidad y la búsqueda continua de una relación con Dios. Las ocasiones en las que el pueblo de Israel defendió la tierra prometida en la Biblia no solo representan capítulos épicos de valentía militar, sino que encapsulan lecciones atemporales sobre la naturaleza de la fe y la relación entre lo divino y lo humano.
Estos relatos no se limitan a la descripción de eventos bélicos, sino que ofrecen una visión profunda de cómo la intervención divina se fusiona con la participación humana en la construcción del destino del pueblo de Dios. Desde las estrategias inusuales empleadas en la conquista de Jericó hasta los enfrentamientos con los enemigos persistentes en la tierra prometida, estas narrativas subrayan la importancia de una fe activa, marcada por la confianza en las promesas divinas, la obediencia y la constancia ante las adversidades. Al reflexionar sobre estas ocasiones de defensa, se revela la resiliencia del pueblo de Israel a lo largo de su historia bíblica. A pesar de los desafíos y pruebas en el camino hacia la realización plena de la promesa divina, la narrativa resuena con la verdad de que la relación entre Dios y su pueblo es dinámica, impregnada de la valentía de aquellos que se alzan en defensa de la tierra que simboliza su conexión espiritual y su destino redentor. Estos relatos continúan siendo faros que guían a quienes buscan comprender la esencia misma de la fe y la fidelidad en la narrativa bíblica. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.